En la tarde del 15 de abril de 2019 pudimos ver una imagen de esas que no quisiéramos ver nunca, como ocurriera aquel 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. La Catedral de Notre Dame en París estaba en llamas y tenía riesgo de derrumbarse. Finalmente el fuego se apagó, Notre Dame no se derrumbó y días más tarde empezamos a escuchar noticias de donaciones millonarias que venían de todas las partes del mundo para pagar su reconstrucción. En el episodio de hoy hablamos con Iván Mestre, que es científico del CSIC, experto en anfibios y vicedirector técnico de la Estación Biológica de Doñana. En un momento de esta conversación me dijo algo muy real y creo que muy importante. A la humanidad actual, así en general, le importa mucho conservar el patrimonio cultural, pero le falta sensibilidad para mantener el patrimonio natural. Las marismas o humedales de Doñana, que forman parte de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, son un ecosistema único en el mundo y un lugar clave para la migración de aves entre Europa y África. Gracias a la iniciativa de unas cuantas personas sensibles con nuestro patrimonio natural, como los biólogos José Antonio Valverde y Francisco Bernis, o el mecenas culto y amante de las aves Mauricio González Gordón, Doñana consiguió ser Parque Nacional en 1969. Evitando, entre otras amenazas, una plantación masiva de eucaliptos para producir papel. Desde hace unos meses estamos escuchando que determinados políticos locales y regionales, a pesar de la oposición de organismos nacionales e internacionales, pretenden legalizar regadíos ilegales que están chupando el agua de un acuífero esencial para mantener los humedales de Doñana. Mientras avanzamos en la preservación de nuestro patrimonio cultural, retrocedemos en mantener nuestro patrimonio natural. Esto resulta difícil de entender, y para aportar algo de luz en este tema, necesitaríamos especialistas como psicólogos, sociólogos o antropólogos. Mientras tanto, la realidad es la que es. Mientras Notre Dame renace, Doñana se muere. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Ya estamos aquí al lado del Zoológico de Barcelona, también cerca del mar, y es un sitio, la verdad, que muy agradable para trabajar. Sí, no, la verdad es que es un lujo, y es un lujo que nos hayan dejado organizar este workshop aquí. Y entonces dices que es una reunión de biólogos teóricos. El workshop que estamos atendiendo nosotros sí, es una iniciativa de Lighthub, de conexiones del CSIC. Cuando uno escucha esto de biólogo teórico, a lo mejor puede pensar que no hay nada experimental detrás. Como Newton, te sientas ahí debajo del manzano y te pones a pensar y a decir lo que piensas, ¿no? Pero hay mucha parte experimental detrás y sobre eso imagino que hacéis teorías y modelos, ¿no? Es encontrar ese balance entre el acúmulo de evidencia empírica, de un montón de hipótesis concretas para sistemas o modelos de estudio concretos, y luego, pues de vez en cuando, hacer un poco de parada y mirar con cierta distancia, intentar extraer reglas generales, sí, leyes, modelos generales que expliquen aún en todas esas observaciones individualizadas, particularizadas de cada uno de los sistemas para intentar extraer conclusiones. Me imagino que en estas reuniones, cuando uno crea un modelo y ve que las cosas van encajando en ese modelo, será un gustazo hasta que sale una cosita que no encaja, ¿no? No ocurre muy a menudo, sí, no, pero sí. Sí, no, yo creo que es un poco cómo funciona la ciencia en todas las disciplinas, ¿no? Generalmente trabajas con un paradigma más o menos establecido, que tiene que ser bastante robusto, o sea, no se puede replantear tu paradigma todas las semanas, pues no podríamos avanzar, ¿no? Pero también es verdad que hay veces que cuando un paradigma se impone muy rígidamente durante demasiado tiempo, de alguna manera te impide ver
otras evidencias empíricas que no encajan bien. Claro, como las tienes desechas, ¿no? Claro, las desechas a priori porque no encajan en tu paradigma. Sí, sí. Y bueno, pues a medida que esas se van acumulando, llega un momento que el dique de contención de tu paradigma se rompe y eso se viene abajo y tienes que decir, bueno, vale, ahora hay que incorporar todo esto que estaba aquí desde hace ya unos años y reconsiderar que vuelve a ser tu paradigma nuevo, ¿no? Sí, me parece una manera muy interesante de trabajar, ¿no? Es decir, esto funciona así, ahora demuéstrame que no, pero obviamente siendo flexible a que te demuestren que no. Sí, pero es curioso porque los estándares que ponemos, las exigencias, el nivel de exigencia de evidencia científica que ponemos a las cosas que desafían el paradigma es muy alto. Sí. Es mucho más alto que el de las que confirman tu paradigma. Eso sí, y hace no mucho, el año pasado, por ejemplo, publicamos un artículo sobre efectos transgeneracionales. De hecho, son un sistema con escarabajos, con un Paco García González de la EBD. Estamos colaborando y con Verónica Castaño. Y lo mandamos a publicar a una revista y nos dijeron que era muy bonito, que era muy interesante, pero que como era muy challenging, como era un desafío un poco a los estándares aceptados en el área, que les gustaría que repitiéramos todo el estudio que nos ha llevado 2 años entre 5 y 10 veces. Qué fuerte. Antes de publicarlo. Sí. Y cambiaste de revista, imagino. Claro, y una revista también buena. Y bien, y el campo lo ha aceptado. Sí. Pues mira, una de las primeras cosas que me viene a la cabeza cuando pienso en ti es en las fiestas que hacíamos en Boston. Porque... Vaya hombre. No, pero sobre todo al principio de la fiesta. La parte final, ahí eso la dejamos reservado. Pero al principio de las fiestas, que normalmente pues quedábamos ahí en pisos pues para picar algo y empezar a tomar algo y tal, se formaba un corro alrededor tuyo cuando empezabas a hablar de tu trabajo, que trabajabas en ranas, en anfibios, y cuando contabas los viajes que hacías. Pues mira, vengo ahora de Costa Rica, de estar 3 semanas de viaje allí, y de pronto era como... Todos estábamos allí enganchados a tus historias, porque, bueno, ahora me cuentas, pero que yo recuerde, tú te ibas a Costa Rica a muestrear, a coger, no sé si ranas o larvas de ranas o huevos de ranas, y lo hacías por la noche, obviamente, porque estos bichos tienen la inconveniente costumbre de salir por la noche, y te metías solo en la selva, incluso dormías allí en tiendas de campaña, ¿no? Y nosotros, claro, no sé, veíamos que eso era una temeridad. ¿Qué era lo que hacías ahí en las selvas de Costa Rica? Bueno, pues solo he intentado no ir muy a menudo a las selvas, no es una buena idea, pero sí, las que siempre en grupos reducidos y demás. He trabajado bastante tiempo en intentar entender cómo evolucionan distintas estrategias, por ejemplo, reproductivas en anfibios. La idea general es intentar entender cómo van variando las características de las especies. Y los anfibios, una de las cosas que tienen muy llamativas es que son capaces de reproducirse de maneras muy diferentes. Siempre tenemos la idea un poco arquetípica, ¿no? De las ranas o salmones ponen huevos en el agua que eclosionan en una larva, que con el tiempo metamorfosean en un juvenil, una rana, un sapo, un salmón, que pasa a fase terrestre. Pero sobre eso ha evolucionado una enorme diversidad de variantes, entonces de todo, desde ranas que ponen huevos de espuma en los que ponen los huevos, el nido de espuma puede estar flotando como las islas flotantes de las natillas sobre el charco o lo que sea, o puede estar adherido a la vegetación a 3 metros sobre el arroyo o la charca. Hay veces que incuban los huevos en pliegues de la piel dorsales. Hay veces que se ha eliminado ya directamente la fase larvaria, no hay renacuajo, y del huevo eclosiona un sapito o una ranita. Y que ha habido una enorme diversificación de cómo se... De eso, de hecho, va a tu último trabajo que tengo aquí impreso, ¿no? Del Nature Communication, que lo que haces es de una manera más global, haces una clasificación de todo, claro, y se ve toda esa diversidad. Ahí, en colaboración con Christoph Littke y con John Wins de la Universidad de Arizona, pues hemos hecho un análisis, un árbol filogenético, una especie de genealogía de especies, de unas 4.000 especies, pero hemos tomado datos también de casi 8.000 especies de anfibios. Entonces es verdad que nos encontramos que confirmamos que el carácter primitivo, el ancestral, típico de anfibios sí era ese de tener huevos acuáticos y larvas acuáticas y luego anfibios terrestres, pero sobre eso ha diversificado mucho. Y también encontramos que no ha habido una transición gradual, que siempre tendemos a ordenar lógicamente en nuestra cabeza esa sucesión gradual y en pequeños pasos incrementales hacia un final ya arquetípico, ¿no? De tener
ranas independientes del agua y ya casi amniotas, pues encontramos que no es ese patrón para nada, sino que más bien lo primero que aparece es un huevo terrestre o un huevo fuera del agua, y a partir de eso diversifican de forma casi radial muchas otras modos reproductivos. Sí. Pero claro, esto también, esto es un análisis más de computación. Bioinformático, ¿no? Sí. Y bibliográfico. Sí. Pero claro, luego muchas de las cosas que hemos hecho luego en campo son estudiar este tipo de alteraciones, ¿no? Y estudiarlo experimentalmente. Entonces, claro, para eso hay que ir a buscar los anfibios. Claro. Y muchas de estas ranas que hacen cosas fuera de lo común, pues están en zonas tropicales, lo cual es una excusa perfecta para viajar al trópico a buscarlas. Pero bueno, vamos a volver a la pregunta. Se nos ha ido totalmente el punto. ¿Cómo eran esas noches de muestreo en la selva tropical? Bueno, es un lujo, ¿no? También poder hacer eso. A veces sí reivindico un poco la vuelta al medio natural, un poco a la historia natural y a la biología de organismos, aunque luego hagamos cosas muy moleculares, muy detalladas, pero no perder de vista un poco en qué contexto se dan esos procesos. Claro, a nivel profesional eso es un problema añadido, porque muchas veces cuando tú tienes unas hipótesis que quieres testar, por ejemplo, estas especies que tú comentabas cuando iba a Costa Rica, trabajaba con Agalicnis calidries, que es esta rana de colores que está en las camisetas de Costa Rica, el verde con los ojos rojos, con las manos naranjas, que es espectacular, una de las especies de anfibios más bonitas. Hay una foto icónica de National Geographic, ¿no? Claro. De hecho, nuestro proyecto estuvo financiado por National Geographic y venían y hicieron unas fotos espectaculares que me han servido para dar unas charlas muy bonitas, al menos gráficamente. Pues fíjate, esta rana pone unos huevos adheridos a la vegetación. Los embriones dentro del huevo detectan las vibraciones cuando les ataca un depredador, avispas o sobre todo serpientes, y tienen un comportamiento embrionario que se empiezan a agitar dentro del huevo y eclosionan prematuramente. Entonces, cuando detectan esas vibraciones, se escapan, eclosionando prematuramente y caen al agua como renacuajo. Entonces, yo estaba estudiando, durante ese periodo en Boston, cuando coincidimos nosotros, estaba estudiando cómo había evolucionado esa capacidad plástica, ese comportamiento de escape, ¿no? Comparando especies que son capaces de hacerlo y especies hermanas, digamos, que no son capaces de hacerlo. Pero estoy pensando que esa vibración, ¿cómo distingue que es una vibración por una serpiente y no del viento o de cualquier otra cosa? Pues eso es, claro, es que es muy sorprendente porque compañeros del laboratorio están precisamente estudiando esa parte de biología sensorial y hacían cosas bastante sofisticadas de grabar vibraciones con un acelerómetro lo que hacía era grabar lluvia, por ejemplo, o grabar cambios mecánicos así de viento y demás. Y luego, además, cortarlos en el ordenador, cortarlos y pegarlos y modificarlos de distintas maneras y luego reproducirlos con un agitador y ver cómo los embriones respondían o no respondían. Entonces, una de las cosas que hacían era grabar lluvia, por ejemplo, y luego cortarlo y pegarlo de manera que hacían que se pareciera más a un patrón de vibración de serpiente. O al revés, coger un patrón de vibración de serpientes y emborronarlo para que pareciera lluvia. Y veían cómo ganaba y perdía respuesta a los embriones. Que están realmente muy pendientes y detectan la misma cantidad de energía cinética, de energía de impacto sobre la puesta, dependiendo mucho cómo sea el patrón de vibración, responden o no responden. Es decir, no quieren eclosionar prematuramente si no están realmente forzados. Bueno, y yo estaba haciendo la parte más evolutiva comparando especies, que eso me permitía pues, ir a distintos países porque las distintas especies están distribuidas en distintos. Entonces, pues fui a Guatemala, Costa Rica, Panamá, distintos países buscando las distintas especies y era un poco número porque, claro, tenía que testar la respuesta a las serpientes, con lo cual tenía que atrapar las serpientes. Atrapar... no me puedo creer. Sí, creo que es la serpiente. Sí, y además te cuento, ahora que no soy nadie, te cuento que yo de niño tenía una pequeña fobia a las serpientes, hasta el punto que no podía tocar la foto de una serpiente en un libro. ¿Vale? Y de ahí, en unos pocos años, me he encontrado yo solo con un compañero en la selva intentando agarrar serpientes, que obviamente lo primero que se hacen es enroscarse por todo el brazo, y entonces pues colectándose de serpientes, colectar puestas de huevos de las distintas ranas. Además, también estábamos intentando testar si esa eclosión prematura tenía un coste asociado. Entonces veíamos si tenían más probabilidad de ser consumidos por peces los prematuros que los no prematuros. Como que también tenía que muestrear peces y montar donde pudiera ese laboratorio. Entonces, claro, cuando estábamos en Panamá, en el Smithsonian, en las instalaciones en Gamboa del Smithsonian, todo perfecto. Pero claro, cuando yo luego me iba
a Costa Rica, en distintos sitios de Costa Rica, Sí. o a Guatemala, tenía que montar eso donde pudiera. Y hay veces que, o en México, en el sur de México, por ejemplo, entonces hay veces que lo he hecho en hostales. Y entonces yo tenía, de repente, en la habitación de hostal donde que había podido alquilar, tenía unos jaulones que llevaba yo desmontados con varillas de PVC y con tela de malla mosquitera. Tenía ahí 4 jaulones de 1 metro por 50 con serpientes, con un barreño con peces debajo y tenía una liada muy buena. Y la serpiente, claro, me imagino una vez que la cazas, te la guardas hasta el final del viaje, ¿no? O más o menos. Claro, tienes que guardarlo durante unos días. Alguna vez puede, o puede que no se me haya escapado alguna, pero alguno está en algún sitio. Porque allí nosotros estuvimos viajando por Costa Rica, estuvimos en la estación de La Selva. Es una estación que es biológica, pero que te permite ir un poco como turista allí también a visitarlo. Y ahí hablaban de la serpiente terciopelo, que al parecer no quieres que te pique una terciopelo. Sí puede ser, ¿no? Porque decían que, bueno, podría llegar a pasarlo bastante mal si no te llevan pronto al hospital. Además es una serpiente que es muy frecuente. Es una serpiente bastante agresiva, porque algunas de las serpientes muy venenosas son bastante tranquilas. Y si tienes buen cuidado de no pisarlas, no te van a hacer nada, sí. ¿No? Pero terciopelo es un bicho bastante agresivo. Es un bicho que también está asociado a zonas muy antropizadas, en cultivo de caña, por ejemplo, sí. O come muchas veces roedores, ratas. Se asocia muchas veces estar cerca de poblaciones humanas. ¿Y te la has encontrado alguna vez? Sí, en Costa Rica, si no, cada noche. Me imagino que irías con botas altas, pantalones por dentro, ¿no? Muy protegidos. Sí, pero que vamos que... sí, pero eso no te libra. Es el mínimo, ¿no? Que puedes llevar. Entonces, tenemos la serpiente, tenemos los huevos de las ranas que has cogido. Que claro, eso tiene que estar en la hoja original, donde está. Entonces, sueltas la serpiente, pero la serpiente al final... ¿Se acaba comiendo los huevos o qué haces? Claro, pues eso es lo que vamos estudiando. Por ejemplo, pues exponía puestas de distintos estadios de desarrollo y veíamos a partir de qué estadio, o la serpiente se los comía todos enteros, sí. O a partir de qué estadio parecía que los embriones de las distintas especies adquirían esa capacidad o desarrollaban esa capacidad, sí. Por un lado cognitiva, sensorial, de percibir el estímulo y por otro la capacidad muscular de agitarse y romper el huevo. ¿Qué pasa? Y que además eso varía entre especies, ¿no? Que a mí era lo que más me interesaba, comparar porque hay algunas especies que no lo hacen. Y entonces, pues efectivamente en algunos casos las serpientes se ponían moradas y comían todo, lo cual también para ti es un problema, porque a lo mejor, claro, no tienes 50 serpientes conectadas, tienes 4 o 5, y si una se ha puesto morada, a lo mejor la noche siguiente ya no quiere comer. Sí, claro, y entonces cuando te vendría bien hacer el experimento, ya con las puestas de huevos en el estadio que tú quieres, ahora la serpiente no quiere comer, que estos problemas en directo. Ya entiendo que te fueras semanas, ¿no? A veces te ibas 3 semanas, no sé. Más tiempo. Y una de las cosas que leyendo sobre este tema me ha llamado la atención es que hay como 8.000 especies de anfibios que tú has comentado antes, pero luego yo asociaba, digo, bueno, en las zonas tropicales es donde tiene que estar la mayoría de la diversidad, y en Costa Rica he leído que solo hay 200 especies de anfibios y que en España tenemos 32 especies de anfibios. Eso me ha reventado el cerebro, porque o sea, de verdad solo tenemos 32 especies de ranas, sapos y demás. Sí, bueno, y no está mal. Se puede considerar casi un hotspot de diversidad. ¿En serio? Son linajes muy antiguos. Estamos hablando de 200 millones de años. Muchos de estos linajes han ido viendo aparecer a los dinosaurios extinguirse y ya siguen, ¿no? Es un sistema muy, muy interesante porque, por un lado, pues son linajes muy antiguos, adaptados a ambientes muy, muy extremos. O sea, tenemos, ya te digo, el año pasado estuve en Arizona estudiando unos sapos de espuela que están enterrados la mayor parte del año en unas condiciones de temperatura y de sequedad muy altas y que salen a criar con los monzones de las tormentas monzónicas de verano. Y se forman unos grandes charcazos durante varias semanas y tienen que completar su ciclo larvario en pocas semanas. Y van a toda pastilla, tienen una tasa metabólica brutal. Tienes el otro extremo, tienes, por ejemplo, pues, el Lithobates sylvaticus, buena parte de Canadá, en el que pasan el invierno y se congelan. Se congelan, el 70% de su cuerpo se congela sólido. Eso obviamente se para el corazón, porque no puedes bombear sangre en un objeto sólido. Entonces se paran el corazón por completo, producen una serie de anticongelantes para que los cristales de hielo no rompan las paredes celulares, etc.
y entonces luego se descongelan como igual que el hielo y de hecho se ponen a criar y a poner huevos en el momento que se deshiela el agua de la charca. Y aún así son especies que son muy sensibles. Por ejemplo, tienen una piel muy permeable. Eso hace que absorban todo tipo de sustancias a través de la piel. Por supuesto, todo tipo de contaminantes, tóxicos, etc. Por eso estamos hablando de ranas. Vamos a volver nivel Barrio Sésamo. Ranas y sapos. O sea, las ranas, ¿no?, son las que dice que tienen la piel mucho más sensible, pero los sapos la tienen mucho más rugosa. No, perdón. Quiero decir que todos los anfibios tienen la piel muy, muy permeable y es un poco dramático, es que eso en parte hace que sean el grupo animal más amenazado del mundo ahora mismo. Del 42% de las especies de anfibios del mundo están amenazadas gravemente, ¿no? Sí. Y eso es en parte por la destrucción de hábitat. Generalmente las charcas y los humedales siempre ha sido una cosa que se ha querido quitar de en medio por mosquitos, por enfermedades asociadas, por edificaciones, etcétera, por enfermedades emergentes. Ha habido unas enfermedades de quitrídeos, de hongos, de varios tipos de hongos, que han arrasado muchas poblaciones, sobre todo en zonas altas y sobre todo en el trópico. Y luego también por introducción de especies invasoras, etc. Entonces, eso, el big picture, la idea general de la situación de los anfibios en el planeta es crítica. Eso también es importante saberlo. O sea, que todos tienen la cutícula muy permeable, aunque el aspecto externo sea de que son más robustos o algo así, ¿no? Realmente son muy sensibles. Sí, y luego también algunas tienen, pues eso, de distinta capacidad de tolerancia, por ejemplo, a sequía y a temperatura. Sí. Y algunas que viven en zonas que a priori tú dirías, no puede haber ningún anfibio, ¿no? Lo que tú planteas de las diferencias entre sapos y ranas es una cosa muy vernácula, que no corresponde a nada, no hay una distinción. Y es una cosa que está un poco, yo creo, muy sesgada históricamente por una percepción europea. Nosotros generalmente llamamos rana o llamamos sapo a lo que se parecía al género bufo, típico de sapo, o al género rana, típico de rana. A lo que los europeos concebimos eso, con el puñadito de especies que tenemos nosotros, que si aquí son 30 y tantas, en Inglaterra son media docena. O sea que, entonces, eso, cuando lo extrapolas a la diversidad de anfibios, claro, no encaja en esas categorías. Lo que te quiero decir es que no hay diferencia entre sapos y ranas. No es una diferencia real, no es una diferencia a nivel de sistemática de taxonomía. No hay un grupo en esa filogenia grande, no hay un grupo claramente de sapos y otro de ranas. De hecho, es interesante que en distintos idiomas se va cambiando. Porque claro, cuando tú tienes una cosa que se parece mucho a bufo, decimos es un sapo. Yeah. Pero luego nosotros tenemos sapillo pintojo, el sapillo moteado. Y algunas de esas en inglés son ranita. Fíjate que cuando uno busca en Google las diferencias sí que te hablan de cosas morfológicas, como de las patas y tal, pero claro, imagino que estará muy sesgado hacia la especie más conocida de uno y de otro. Exacto. Y de hecho es interesante como en inglés, en español o en francés, a veces se llama sapito o ranita indistintamente y va cambiando de unos a otros. No es una distinción real. Una historia de la infancia que tengo que recuerdo es de un perro que decían que se había comido un sapo, le había dado un bocado a un sapo y estaba por ahí el pobre ahí pues como borracho, parecía que estaba ahí agonizando. Y esas especies de sapos, ¿cuántos tenemos en España? ¿Es uno? ¿Es dos? No, en España no hay sapos venenosos. Es verdad que algunos sapos pueden acumular algunas sustancias. O sea que ese perro se había comido una pastilla de jabón, ¿no? No, pero sí, eso es verdad que pueden acumular algún tipo de sustancia un poco más tóxica, pero hay que pegarle un buen bocado para intoxicarse un poco. Y es verdad, hombre, pues alguno de esos si lo manipulas mucho y el bicho está un poco estresado, puede soltar un tipo de péptido por la piel y demás, que luego conviene lavarse a lo mejor las manos antes de tocar los ojos. Claro. Pero como mucho vas a tener algo de irritación puntual. Sí. ¿Y eso para qué les sirve a estos sapos? ¿De quién se defienden? Bueno, pues eso, de perros, de depredadores, o sea, hay muchos, los pobres anfibios son presa de todo. Cuando son larvas son presa tanto de vertebrados acuáticos, pues como culebras o peces o tortugas, como de depredadores invertebrados, larvas de escarabajo, larvas de libélula, todo eso se come renacuajos. Y cuando pasan a tierra, pasan a ser también comida de todo el mundo. Aves, carnívoros, hemos visto, pues, por ejemplo, tejones. Los tejones, por ejemplo, muchas veces a los sapos, a los bufónidos, les dan la vuelta, les abren la panza y les dan la vuelta como un guante y se comen las tripas por dentro y dejan el resto. Pero claro, no les gusta comerse lo que tú dices, comerse la parte dorsal, la parte de la espalda y cerca de la cabeza donde tienen las glándulas. ¿Y los colores estos
tan llamativos que tienen algunas especies de ranas o sapos, ¿son para avisar de que realmente están malos? ¿Son para parearse? Sobre todo, son sobre todo especies más tropicales y es verdad que en algunos casos sí se habla de aposematismo, de una señalización a depredadores de ojo, que mira qué llamativo soy, no me comas porque soy venenoso. Lo que pasa es muy curioso que en esos casos los venenos no los producen los sapos, sino que provienen de la dieta. Entonces, de hecho, muchas veces el origen de evolución de venenos, no solo en anfibios, en muchos otros sistemas, en realidad ha evolucionado, se ha originado como una forma de bloquear veneno o sustancias tóxicas que tú ingieres en la dieta, lo aíslas y lo exudas. Y haciendo eso te conviertes en venenoso tú mismo, porque estás exudando toxinas que se han ingerido en la dieta. Pero muchas veces el origen de los venenos es ese. Y es muy claro en el caso, por ejemplo, de dendrobátidos, de un grupo de los sapitos flecha amazónicos. Generalmente casi todo el veneno que obtienen es de hormigas. La industria farmacéutica muchas veces ha estado interesada en estudiar ese tipo de sustancias, bueno, por su posible aplicación médica. Y claro, cuando iban colectaban esos bichos, los ponían en terrarios en los laboratorios y les daban billos de comer, pues a la semana ya no eran venenosos. Sí. Y entonces muchas veces proviene de las toxinas que ingieren con su dieta. Cuando nos ponemos a hablar de otros colegas científicos o científicas, una expresión inglesa que me gusta mucho es que he or she is very committed with science, que está muy comprometido con la ciencia. Porque me parece que, no sé, es un término chulo, ¿no? Es de dar sin esperar a recibir. Y yo creo que en mi ranking de top 10 de personas comprometidas con la ciencia, creo que te pondría ahí, porque ya para empezar, tú imagínate, para hacer un experimento, la que tenías que montar de meterte en la selva, llevarte a unos serpientes y tal, y hacerlo para conseguir unos datos. Y luego es que la manera en que lo transmites también, como te decía, ¿no? En estas fiestas en Boston te encantaba contarlo y a nosotros nos encantaba escucharlo. Y veo que hasta en tu WhatsApp, en la foto, tienes una rana amarilla y tal, que estás totalmente entregado en esto, y la verdad es que me encanta y es genial que transmitas esto, ¿no? Bueno, yo creo que en todas las áreas la ciencia es una actividad muy creativa en la que ponemos mucho de nuestra parte y para bien o para mal se acaba convirtiendo pues, un poco no solo en un trabajo, sino es un poco una forma de vida, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, bueno, tienes tu horario y además tienes familia y tienes que conciliar y tienes que intentar parar un poco, pero es imposible parar mentalmente. Sigues teniendo las cosas y teniendo... Si te van ocurriendo cosas en mitad de la noche, de repente intentas conectas cosas, pero te das cuenta que estabas siguiendo dando vueltas, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de todo el mundo, o sea, se implica mucho de forma muy, muy profunda en tu vida, ¿no? También por eso quizá tenemos, pues también, pues igual que en arte, igual que es una cosa muy, pues eso, muy creativa, muy en la que pones mucho de tu personalidad, pues para bien o para mal, pues también tenemos primadonas, muchos egos y muchas cosas así, pues porque va literalmente la vida en ella. Sí. A ver, la palabra compromiso es una palabra muy bonita para la ciencia. El problema es que es una palabra también bonita para otras cosas en la vida. Y estamos comprometidos, pues, el que tenga pareja con pareja, el que tenga familia con familia, el que tenga personas mayores que cuidar con personas mayores, el que tenga estudiantes está comprometido con sus estudiantes. Entonces, lo complicado a veces es equilibrar esos compromisos, ¿no? Porque al final el día da para lo que da y lo que se lo das a uno, se lo quitas al otro, ¿no? Y tú, una de las maneras que has tenido de arreglar esta conciliación últimamente, me contabas antes que te ha llevado a Arizona a tu niño de 6 años. Claro, Cuéntame eso. Es una forma de conciliarse. Es verdad que luego pues hay veces que incluso acabas montando las vacaciones y dices lo que no te ha pasado en función de los congresos a los que vas a ir a tener y demás. En el caso del trabajo de campo, pues claro, también es una oportunidad y eso a veces no queda otra que conciliar un poco de esa manera. Entonces sí, efectivamente, mis niños, los dos, pues han disfrutado mucho del trabajo de campo, conocen Doñana bastante bien. Se conocen los nombres de las que hay 12 especies o 11 en Doñana de Hay 11 especies en Doñana y efectivamente saben manguear perfectamente, distinguen el canto de las distintas especies. Sí, bueno, yo espero no haberles hecho mucho daño, un daño irreparable, pero sí, también han ido aprendiendo zonas más complicadas, donde puede haber bichos complicados,
pues también desde una temprana edad aprenden a pisar donde tú pisas, a evitar pisar zonas de hierbas altas donde no ves, jamás pisar ahí y siempre ir con un palito por delante, en fin, ese tipo de cosas, por supuesto tienen sus frontales y sus cosas. ¿Y ellos han estado contigo en Taiwán, en Costa Rica, en Arizona? ¿En ningún momento has sentido que decir, uy, igual me he metido demasiado profundo? Para eso necesitaría mi abogado para responder esa pregunta. Y Bea es más prudente que tú, imagino, ¿no? Bueno, ella ha hecho bastante trabajo de campo conmigo y con nosotros también, antes de los niños y después de los niños, y bueno, supongo que intenta equilibrar un poco, pero vamos, ya la primera que se apunta también al campo. Claro. Bueno, otra cosita más que me gustaría hablar contigo es lo de Doñana, porque lo has comentado antes y se nos ha olvidado comentar que bueno, que tú trabajas en la Estación Biológica de Doñana, pero que en realidad ese centro de investigación está físicamente en Sevilla, aunque imagino que tendréis algún tipo de base allí en Doñana para hacer experimentos y demás. Y imagino que habrá estado la parte entretenida últimamente con la polémica que ha habido en los últimos meses, ¿no? Había ahí unos políticos o que hay que realmente que quieren intensificar la actividad agrícola allí cuando realmente hay un problema de agua importante y esta actividad agrícola pues está, digamos, acabando con los acuíferos de allí y demás. Cuéntame un poquito, resúmeme qué está pasando allí. Una pregunta más directa. ¿Tú crees, porque obviamente todo el mundo dice que se ve el efecto en Doñana ya, pues de la falta de agua, de que a veces faltan pájaros que solían migrar y ya no migran? ¿Tendremos Doñana con pájaros migrantes o migrando en 20 años? ¿O realmente eso preocupa que pueda dejar de existir Doñana como parque natural? No, a ver, o sea, el efecto es catastrófico sin paliativos. Esto además no es una cosa nueva, ha tenido muchísima atención mediática en el último año y medio, pero es una cosa que desde la Estación Biológica y desde otros grupos de investigación en otras universidades, en Sevilla, en Huelva, en distintas universidades también han ido dando la voz de alarma desde hace más de 20 años. Es una situación absolutamente insostenible. La ley reciente que planteaba legalizar los pozos ilegales ya solo es la guinda. Además se va exactamente en la dirección contraria. Es todavía más exasperante por ir todavía en la dirección contraria. Pero tampoco pensemos que si se consigue, pues a través de Europa o quien sea, si se consigue hacer entrar en razón al Parlamento andaluz y frenar esa acción, evidentemente será una victoria desde el punto de vista de la conservación, de la biodiversidad. Pero hay que hacer más. Pero no basta. Ahora mismo el acuífero de Doñana, que es un acuífero enorme, está tremendamente sobreexplotado. Eso quiere decir que se bombea muchísima más agua de la que llueve. Y además sobre eso se superpone un ciclo de sequía. Entonces, la idea de que, bueno, ya pasará el ciclo de sequía y ya lloverá más adelante no es cierta. O sea, evidentemente, este pequeño ciclo de sequía pasará, es transitorio y volverá a llover algo. De todas formas, estamos, por cambio climático, estamos yendo hacia una mayor agregación, un mayor agrupamiento de las precipitaciones, y va a haber periodos de sequía como este que estamos pasando más frecuentemente. Sí. No va a ir a mejor, va a ir a peor. Una pregunta tonta que no acabo de entender. Lo del acuífero que tiene poca agua y encima se está explotando más, ¿cómo se conecta ese acuífero con las lagunas? Claro, pues o sea, las lagunas de Doñana no se llenan solo por el agua de lluvia. Es un terreno muy arenoso. La mayor parte de las lagunas de Doñana, que se tipificaron más o menos unas 3.000 cuerpos de agua por un grupo de la Estación Biológica de Doñana hace unos años. Estamos hablando de 3.000 distintos tipos de charcas y lagunas. Dependen del nivel del freático, del nivel del acuífero. Entonces, cuando llueve suficientemente, el agua percola a través de la arena y llega al acuífero. Y solo cuando el nivel del acuífero sube lo suficiente como para cortar el nivel de la cubeta, del perfil de la laguna, entonces es cuando se llena. Bueno, entonces, mientras el acuífero esté tan bajo, aunque llueva, no se van a llenar las lagunas, porque lo que hace es, digamos, irse al acuífero, pero no llega a retrasarlo. Y si encima le están pinchando por otro lado. Claro, entonces es que ahora mismo, por supuesto, no hay que legalizar regadíos ilegales, pero es que además probablemente estamos hablando de que habría que reducir la extracción de agua prácticamente a la mitad de los cultivos legales, de regadío legal.
Entonces, eso es lo que se plantea, es una reconversión, sencillamente, del área. No se puede mantener todas esas hectáreas de cultivo de frutos rojos al nivel que está haciendo. Y habrá que pensar, pues, hacer una reconversión y habrá que, parte de la sociedad, o sea, la sociedad española tendrá que invertir lo que tenga que invertir para cambiar la actividad económica de la zona. Porque ahí se cultiva la famosa fresa roja de Huelva, el fresón ¿no? que lo encontramos por todo el país, casi que todo el año, ¿no? Sí, y bueno, y además se ha explotado también pues los arándanos, frambuesas, está diversificado en los frutos rojos. Y además luego también muchas veces se entra en una falacia un poco entre desarrollo económico o conservación. Y eso no es así, porque que si no hay agua, no hay agua para nadie. Y si no va a haber agua tampoco para los cultivos. Entonces lo que estamos es, pues como siempre, sobreexplotando un recurso hasta que se agote, se extinga. Y tampoco va a haber agua para las fresas ni para los cultivos. Claro. Y por supuesto, Doñana habrá desaparecido. Y la importancia de Doñana estratégica son los humedales. Y eso es lo que hace que se concentraba en la mayor parte de la migración de aves de Europa Occidental como una especie de embudo en su migración a África, pasaba por Doñana, ¿no? El año pasado fue el registro más bajo de número de aves migrantes por Doñana de todo el registro histórico. Y este año no va mejor. Y entonces incluso las lagunas que antes consideramos permanentes, que tenían agua incluso durante el verano, el año pasado se secó y este año va por el mismo camino. Y además la idea es que va a toda velocidad, porque bueno, yo considero que no hice la tesis hace tanto tiempo, pero bueno, incluso las personas que luego han hecho el doctorado con nosotros, que a lo mejor son tesis que han defendido en 2013, incluso más tarde, han estado trabajando en las lagunas con el agua por la cintura, en lagunas que hace ya años que no se llenan, 5 o 6 años que no se llenan. No solo eso, sino que en la cubeta de la laguna, lo que antes era una laguna, ahora hay pinos y arbustos creciendo, leñosas, que son terrestres, que eso indica que no solo no es una laguna, sino que hace ya un tiempo que no la es y tiene visto convertirse pues, en una pradera. Claro, porque esas plantas leñosas, además, claro, toman agua de ahí y van a quitar más agua todavía de la que se puede. Sí, bueno, pero de todas formas es una vegetación un poco adaptada a ambientes secos. O sea, esa vegetación no es el problema. Es un síntoma. Es un síntoma de que esa cubeta, esa zona ya no es una laguna, ¿no? O sea, que se puede decir tranquilamente que Doñana se está muriendo, ¿no? Sí, absolutamente, por desgracia. Y además a gran velocidad. Y lo que tú hablabas de reconvertir la economía, no es un problema que está ocurriendo solo en Doñana, sino ocurre en muchos sitios. En mi caso, por ejemplo, estoy más informado de la zona de Murcia, claro, con el Mar Menor, que es más o menos lo mismo, ¿no? Y se habla de riqueza, de la riqueza que da eso para la zona. Yo también tengo muchas veces mis dudas, porque parece que son grandes empresas las que controlan eso y no son pequeños huertanos, digamos, que todos se benefician de eso. Es verdad que sí que hay una industria, un transporte, pero realmente nadie ha tenido hasta ahora ninguna idea brillante desde Europa, desde España, para decir, vamos a empezar a reconvertir esto. Usted que tiene esta empresa de esto, hágala de esto otro y le vamos a ayudar con dinero durante este proceso. Es difícil y yo creo que estamos instalados en el cortoplacismo, todos, y no es fácil diseñar ese tipo de políticas a largo plazo. Pero es que ocurre a todos los niveles. Estamos viendo cómo se sustituye olivar tradicional de secano por olivar de regadío. Y entonces están plantando pequeños olivos a muy poca distancia unos de otros, hectáreas de regadío, que lo que hace es aumentar la producción a corto plazo, arrancando olivos muy viejos que dan unas aceitunas además realmente mucho mejores en calidad. Sí, no tanto rendimiento. Menos rendimiento. Entonces, cuando ese recurso hídrico, ese agua ya no está disponible, además ya no vas a poder regar ese olivar y además has arrancado el olivar que sí estaba adaptado al secano antes, con lo cual es que es literalmente mucho pan para hoy y bastante hambre para mañana, ¿no? Y eso ocurre en muchos ámbitos. Eso es en la parte económica, digamos. Yo creo que también es importante que consideremos que la parte de biodiversidad y de conservación de la biodiversidad no es solo una cuestión monetaria económica. O sea, no solo podemos meterlo en la ecuación de cuánto rendimiento o a cuánto rendimiento económico estamos dispuestos a renunciar.
también tiene una parte de patrimonio nuestro, de acervo nuestro que queremos dejar a siguientes generaciones, ¿no? Exacto. Y hay muchas veces que, por ejemplo, el patrimonio cultural lo tenemos ya más o menos, por fortuna, interiorizado, o la riqueza, pues eso, pues monumental, no sé, elementos arquitectónicos, y pensamos que son intocables y que hay que apoyar, y tenemos patrimonio del Estado cuidándolo, y no se nos ocurriría arrasarlo, pues porque daría mucho más dinero pues, poner ahí un hotel, o poner no sé qué, si nos llevaríamos manos a la cabeza, pero no consideramos de la misma manera el patrimonio natural y de la biodiversidad. Sí, muy buen punto, sí. Y eso es una cuestión de educación, para un tiempo. Sí, pero tú fíjate que la educación a menor escala temporal sí que la tenemos. O sea, por ejemplo, cuando uno va a un cine, pues intentando dejar todas las palomitas por ahí tiradas, cuando alguien le deja en la casa y vas de visita, no dejas todo por el medio, le dejas todo destrozado para que después te lo limpien. Esa idea, digamos, a corto plazo de dejar todo igual o mejor de lo que estaba, la tenemos. Pero no tenemos esa visión de largo plazo. Es decir, hemos llegado a un lugar que es este planeta, esta región, esta tierra, este pueblo, y no podemos dejarlo hecho mierda peor que lo que estaba, ¿no? Bueno. Y esa educación es la que cuesta, ¿no? Eso va a llevar tiempo, y es verdad que a veces nuestros niños son los primeros que nos recuerdan que hay que reciclar las cosas y que no se puede tirar los metales a la basura y que no se puede que hay que ir a punto limpio y todas estas cosas. Es verdad que en eso sí estamos avanzando, pero luego son muchos niveles, ¿no? Y de ahí a que, por ejemplo, cuando heredemos una pequeña finca y decidamos, pues a lo mejor o cederlo a una ONG o cederlo incluso al Estado, pues para conservación de la naturaleza, y que se hagan unas charcas artificiales para favorecer la presencia de anfibios, o que se planten especies autóctonas para que nidifiquen aves autóctonas, en lugar de venderlo para que hagan chales, o de plantar eucaliptos para hacer una explotación maderera. Pues ahí, cuando empiezas ya a meter cuánto de tu patrimonio estás dispuesto a sacrificar para mantener la biodiversidad, no solo que el Estado llegue y haga lo que tenga que hacer en el terreno de otros, sino tú cuánto estás dispuesto a eso. Yo creo que ahí todavía queda mucho terreno. Eso es algo que sobre todo aquí en España no lo he escuchado nunca, pero sí que lo he escuchado ya desde hace muchos años en Estados Unidos. A nosotros nos invitaron a una boda y la pareja decía que no quería regalos, que diéramos dinero para comprar tierra para proteger una zona de Costa Rica, de hecho, que no sé aquello cómo funcionaría. Entonces, bueno, dimos dinero y en lugar de darlo al Corte Inglés, pues lo dimos ahí y me pareció una cosa muy, muy bonita, ¿no? Pero eso es algo que aquí nunca lo he escuchado. Falta un tiempo. Precisamente por esa idea, ¿no? De que no es patrimonio, no es algo que nosotros consideremos nuestro, que haya que proteger. Sí. Bueno, ahora vamos ya a terminar con cositas más personales que siempre me gusta preguntar. Hemos hablado de temas muy, muy interesantes. Algunos se me han quedado todavía en el tintero, pero ya lo haremos en otra ocasión, si puede ser cuando nos veamos con las familias más adelante y demás. Pero preguntas personales que me gusta hacer, por ejemplo, es cómo disfrutas tú fuera del laboratorio. Y una de las preguntas es, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? Sí, pregunta sencillita. Sí, algo que lo tienes justo en la punta de la lengua. No, pero hombre, pues sí es verdad que un poco de equilibrio entre la parte, pues eso, científica y tal, que me parece muy satisfactoria, y poder desconectar un poco, poder disfrutar pues, de los amigos. Me gusta mucho viajar con la familia, sobre todo en cosas de naturaleza, de aire libre. ¿Te gustaba mucho jugar al baloncesto? ¿Sigues jugando? Bueno, sigo en ello. Sí, mientras las lesiones y tal me respeto. Sí. Es una de las válvulas de escape semanales. Yo recuerdo de haberte visto jugar alguna vez, no sé dónde, y jugar bien y meter ahí el cuerpo bastante y pelear bastante. A mí eso es una cosa que siempre me ha dado mucho apuro del básquet, que parece que no, pero se pegan leña, ¿eh? Sí, claro. Veamos, se juega con más ímpetu que destreza, desde luego, pero ya sobre todas estas alturas. Pero sí, seguimos jugando todas las semanas con un buen grupo de amigos ahí, ya bastante pachanguero y ya bastante poco serio, pero sí. Bueno, pero mantienes ese compromiso de jugar una vez por semana. Sí. ¿Y has visto la final del Mundial Sub-19? Solo he visto pequeños resúmenes. No he visto el partido. Pues yo no soy demasiado aficionado al baloncesto, pero ese partido recuerdo que me puse a verlo en el móvil y me pareció increíble, ¿no? Que unos chavales
por debajo de 19 años, sobre todo la presión que mantenía y con la tranquilidad que jugaban. Estaban en la final de un campeonato del mundo. Estados Unidos había sido eliminado por Francia y España jugaba contra Francia. Y cómo los chavales tiraban tiros libres ahí, que se jugaban el ser campeón del mundo. Y no, es que no se olvida que le temblaba el pulso. Yo creo que había un cambio generacional también ahí en el deporte de autoconfianza o algo así, que me pareció increíble, que me resultó muy emocionante ese partido. Sí, no, yo creo que en el baloncesto en concreto es verdad que antes iba mucho con complejo de pequeño, siempre eterno aspirante, ¿no? Sí, los killers eran los yugoslavos. Claro, y ganar a Yugoslavia o a Woods vamos, casi impensable, ¿no? Y ya, bueno, desde la plata de Los Ángeles ya fue un primer paso, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que te voy a dejar ir ya a comer. Tenemos que decir que estamos en tu descanso de la comida. Y imagino que estarás hambriento y ahora vas a seguir con tus reuniones de biología teórica, que me parece muy interesantes, pero bueno, te dejaremos ahí que te nutras un poco antes de entrar a estas reuniones. Y además creo que me toca hablar a mí. Bueno, pues quedamos emplazados para seguir hablando contigo en algún otro momento y ha sido un verdadero placer verte después de tantos años y ver que lo sigues haciendo tan bien y mantienes esos equilibrios con todo. Sí, muy divertido. Además, me parece que tu iniciativa de los Ráticos está muy bien, está muy divertida y soy fan. Perfecto. Pues nada, hasta la próxima. Eva. Venga, muchas gracias. Hasta aquí, Ráticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.